Pulgarcito. La sequía se había apoderado de toda la comarca. Ya no había trigo ni cebada. Hacía meses que los huertos se secaron y los últimos tomates habían desaparecido en los estómagos de los hambrientos labriegos. Los pocos animales que constituían la riqueza de la región estaban siendo sacrificados para alimentar a las familias. A nada de esto escapaba la familia de nuestro pequeño amigo Pulgarcito, así llamado cariñosamente por su pequeñísima estatura. Siendo uno de los mayores, apenas llegaba a la mitad de la altura de sus 4 hermanos. Pero lo que la naturaleza le había negado en tamaño, se lo había pagado con creces en inteligencia, astucia, bondad y en una férrea voluntad que lo hacían destacar de todos los demás. Una noche los niños se acostaron casi sin probar bocado y los padres tristes y también hambrientos discutían sobre el futuro de la familia. La situación cada día empeoraba, cada vez tenían menos alimentos en la mesa, había que tomar alguna decisión urgentemente. Sin parientes cercanos que pudieran ayudarles y sus pocos amigos en igual o peores condiciones, la única idea que surgió de esa desesperada conversación fue bastante descabellada y triste, pero hasta ahora era lo único que se podía hacer antes que ver cómo se consumían sus hijos. Los llevaría lejos, bosque adentro, y allí los dejaría con la esperanza de que algún leñador o labriego que pasara los recogiera y alimentara. A todas estas, el pequeño Pulgarcito, quien también podía dormir esa noche, se hallaba escondido detrás de la tinaja del agua y había escuchado toda la conversación de sus padres. Al amanecer, Pulgarcito se levantó más temprano y en el pequeño río cercano recogió muchísimas piedritas blancas que guardó para utilizarlas más adelante. Luego los padres reunieron a sus hijos y con la disculpa de hacer un día de campo, los subieron a la carreta que, arrastrada por su padre, los alejaba cada vez más de su casa. Los hermanos de Pulgarcito iban contentos por este día. No tendría que estudiar ni trabajar y sería descanso, juego y quizás hasta pudiera tener un buen almuerzo de campo. Solo Pulgarcito no reía, él sabía el triste destino que les esperaba. En la medida que la carreta recorría los caminos del bosque, Pulgarcito lanzaba las piedritas blancas con aparente descuido. Las arrojaba a cierta distancia una de otra, temeroso que las piedritas no alcanzaran hasta el final de la jornada. Por fin, al cabo de varias horas de camino, llegaron a un claro del bosque, donde parecían cruzarse varias veredas y allí decidieron quedarse. Era tan distante de casa que solo el padre conocía el camino de regreso. Mientras los niños jugaban en el río, padre y madre con lágrimas en los ojos corrieron de regreso a casa, dejando a los pequeños a una mejor suerte con ayuda del destino. Más tarde, y cuando los niños se percataron de la ausencia de sus padres, gritaban y lloraban desesperadamente. Solo Pulgarcito estaba sereno y poco a poco los fue tranquilizando. Les dijo que él conocía el camino de regreso y que pronto todos estarían de nuevo en casa. Emprendieron el camino guiados por Pulgarcito, quien no apartó la vista en busca de las piedritas blancas, teniendo bastante cuidado en los cruces de los senderos para no tomar una vía equivocada. Al anochecer, Pulgarcito apuró el paso, ya que las piedritas brillaban en la oscuridad y se podían ver de lejos. Les tomó hasta la medianoche, pero al fin llegaron al lugar donde los desconsolados padres los recibieron felizmente. Pasaron varios días y cada vez la situación empeoraba. Eran tan pocos los alimentos que consumían que ni fuerzas para trabajar tenían. No quedaba más remedio que volver a la idea original. Al amanecer del siguiente día, todo estaba listo para partir y nuevamente la carreta se internó en el bosque por pasajes desconocidos. El desprevenido Pulgarcito esta vez no había tenido tiempo de recoger piedritas blancas y utilizando su ración de pan lo fue partiendo en migajas que arrojaba a cada cierta distancia, pretendiendo repetir la hazaña anterior. Ya solos en el bosque, cuando los padres se hubieron alejado, Pulgarcito buscó sus migajas de pan que antes había esparcido, pero esta vez nada encontró. Los animalitos del bosque se la habían comido, esta vez estaban perdidos. Caminaron toda la noche por donde pudieron y al amanecer, con la ayuda de los primeros rayos del sol, divisaron una chimenea que los guió a una cabaña semi-escondida en la espesura. Al tocar a la puerta, los atendió una dulce ancianita, quien, apiándose del estado de los hambrientos y cansados niños, les dio de comer, los bañó y los acostó en la inmensa cama que ocupaba gran parte de la cabaña. Al final de la tarde, la ancianita despertó a los niños y diciéndoles que estaba por llegar el dueño de la cabaña. Ellos tendrían que marcharse. Ante el asombro de los niños, la ancianita les explicó que se trataba de un viejo y gigantón ogro, que no podía ver a ningún niño y a quien todos llamaban 7 leguas por la velocidad con que se desplazaba de un lugar a otro. El secreto, según la ancianita, estaba en las mágicas botas que usaba el gigante, ya que todas estas corrían casi hasta volar. Los niños, sin lugar a donde ir, se escondieron todos debajo de la inmensa cama para que el ogro no los encontrara.
Después de cenarse 4 pollos y 2 botellas de vino, el inmenso viejo se recostó en la cama y poco tardó en quedarse dormido. Sus ronquidos se escuchaban a cientos de metros de la cabaña. El astuto Pulgarcito, aprovechándose del profundo sueño del gigante, lo despojó de las inmensas botas y, tratando de no hacer ruido, salió con sus hermanos lejos de la cabaña para no ser encontrado por el viejo gigante. Buscando un buen lugar para esconder a sus hermanos, Pulgarcito encontró un gigantesco árbol que en sus raíces tenía una profunda cueva. Escondidos en ella se quedaron los niños, mientras Pulgarcito calzaba las inmensas botas. Partió en busca de alimentos para sus hermanos. Pasaron pocas horas y Pulgarcito se presentó cargado de frutas y así dejándolos bien aproviciados. Partió en las mágicas y veloces botas buscando el regreso a casa. Solo un día con su noche tardó Pulgarcito en reunir de nuevo a su familia. Los padres por fin aceptaron que la idea de abandonar a sus pequeños a un mejor destino, que quizás no llegaría, no era buena idea. Igual que podrían morir en el bosque sin la protección de los padres, tendrían que arreglárselas de otra manera. Quizás buscando otros trabajos, quizás trasladándose todos juntos a lejanas tierras donde se pudieran cultivar con mejores resultados. Toda la familia se unió en la búsqueda de nuevas alternativas. La que pareció ser más viable fue que cada niño redoblara los esfuerzos para lograr hacer tareas adicionales. Fue así como los más pequeños, luego de ayudar a su mamá en las tareas domésticas, ayudaban a las mamás de las casas vecinas a cambio de alimentos. Los mayores, después de los estudios, trabajaban la tierra al lado del padre. Luego, al final de la jornada, recogían leña, reunían el ganado o limpiaban y aceitaban las herramientas de leñadores y labriegos vecinos. Pulgarcito, como sus hermanos, también ayudaba a los labores de la casa. Hacía sus trabajos extras de mensajero y, debido a la velocidad de sus mágicas botas, era tan efectivo como 10 expertos mensajeros. Poco a poco, la noticia de su rapidez diligencia se fue extendiendo de comarca en comarca y de aldea en aldea, llegando muchas veces a verse obligado a viajar a 3 y 4 aldeas por tanto. Un buen día fue llamado al palacio, pues el mensajero real había enfermado y esperaban que Pulgarcito pudiera ayudar con parte del trabajo. Le ofrecieron el caballo más veloz de la cuadra, pero el bueno de Pulgarcito ni montar sabía. Además de que la silla más pequeña era grande para él. Calzando sus enormes botas, 7 leguas, corría tan veloz como el mismo viento. Quiso la provincia que Pulgarcito, en una veloz carrera de miles de kilómetros, trajese al rey un remedio que salvó la vida del príncipe heredero. Este le recompensó con creces, nombrándole dueño de hermosas y extensas tierras donde la agricultura y el ganado crecía como ninguna otra tierra. Y así Pulgarcito se trasladó a vivir con su familia, a sus nuevas pertenencias donde siempre reinaron la abundancia y la unión familiar. Fin.